Licenciada Úrsula, se fueron los medios nacionales, pero la realidad sigue siendo exactamente la misma o varió en algo. No, creo que en la agenda de los corazones de los misioneros está presente estas imágenes, en la agenda del corazón. Porque yo creo que acá el conocimiento está dicho, se negó en muchísimo tiempo de que no eran los agrotóxicos. Y a mí me discutían gente técnica, políticos, de todos lados. Hasta que, en las dudas, yo fui al primer encuentro de médicos de pueblos fumigados en Córdoba, que eso sí se jugaron, estudiaron el tema, y ahí me convencí de que ya había que venir con una consigna que terminamos esa asamblea de médicos, yo era profesional no médica, y había una abogada que hacía amparos, una jueza de paz. Y la consigna que sacamos es paren de fumigar, porque si se planteaba una ley, que nosotros le pueden preguntar a Julia Perier, fuimos el 2010, en agosto, 2009 creo, y se presentó una ley, lleno de diputados, profesionales de todo tipo, y quedó parada la ley. Porque yo le pediría a Julia, ojalá nos vea, que ella está con la Presidenta del país, ella viaja, yo la veo en fotos en todos lados. Es un poder político, como dijo Carrasco cuando lo trajimos acá, un investigador del CONICET, el tema de los agrotóxicos no es de la ciencia, es de la política. Interesante definición. Sí, sí, sí. No es un problema de la ciencia, es un problema de la política. ¿Por qué? Porque personalmente yo llegué a la conclusión que desde lo profesional, desde lo académico, desde la universidad, desde alguna fundación que nos dio una manito para hacer esta investigación, para los viajes, etcétera, nosotros nos damos cuenta que no llegás, porque cuando uno le plantea a un funcionario local, al intendente, le dice, mire, queremos hablar del tema, después que se nos escapa muchas veces, lo espiamos con otro colega que es mi jefe de trabajo práctico, Pablo González, y lo que nos contesta es que no hay que enredarse con las tabacaleras. Y yo le digo, no, hay que desenredarse, porque el drama que uno está viendo día por día... Vemos las imágenes, ayúdame con las imágenes, Horacio. El drama es real y es grave. A uno le parte el alma ver esas condiciones humanas. ¿Usted estuvo ahí en ese lugar? Nosotros estuvimos en todos los lugares. Y además yo tenía una tesista en el 96 de la zona de Picada Santa Rosa, que pertenece al EM. Ella ya en el 96... culminando su carrera, o sea que empezó a observar como enfermera del hospital la cantidad de chicos que iban a Buenos Aires derivados para hacer 2, 3, 4 operaciones. Esta chica está trabajando en El Dorado y yo desde el INTA le presté el auto, cámara, etcétera, hizo su tesis. O sea, de ahí uno como profesional, como docente, escucha muchos temas para tesistas, pero este era algo que, bueno, un tema más de lo que uno ve desde el trabajo social. Bueno, y después cuando empecé a ver chacra por chacra, 2 por familia, dije, no, esto es algo grave. Y un sábado, un día de mucha lluvia, en la casa de una maestra, contaban y decían que ellos se intoxicaban, que por lo tanto esa intoxicación era por el aire que tenían al caminar a zona rural. Y entonces yo le dije, pero esto es una catástrofe, porque ya que los maestros cuentan, nosotros lo veíamos, el síndico de una cooperativa nos dice, tenga cuidado porque en esta casa hay un hombre con EPOC, el hombre está enfermo del estómago y la nenita enterramos el miércoles, con leucemia. Yo hago la encuesta y cuando llego al punto de esta nena, el hombre se quiebra. Y al quebrarse, la mujer con más entereza toma la posta y dice los chicos siguientes. Llegamos a la noche a la casa de Víctor Casco, que era el que nos alojaba, y todos en la mesa de doña Tecla que nos ponía la comida, todos empezamos a contar de que cada uno vio 1, 2, 3 discapacitados, y dijimos, bueno, acá hay que hacer algo. Empezamos entonces a discutir, sacamos en el territorio un artículo, empezamos a meternos, a poner el tema. Y finalmente hicimos un observatorio de glifosato y venenos, donde estaba Julia Perier. Estaba, digo, porque después eso... Y con Raúl Aramendi decidimos poner en agenda pública, porque viendo que nadie nos daba bolilla, hablando en criollo. Claro.
nadie nos daba entidad a la gravedad del problema. Entonces empezamos a difundir, hicimos un proyecto de extensión nuevamente, a difundir. ¿Y a quién lo trajimos? A Gómez de Mayo, porque la parte médica, un trabajador social puede decir qué, pero el médico es el que certifica la situación. Después de 25 años que él venía denunciando, volvimos a llevarlo a Iguazú, varias veces a San Vicente, a todos los lugares de la provincia donde nos convocaban. Y con él entonces también fuimos a Buenos Aires a presentar la ley, y yo lo que le decía siempre a Julia, esta ley no va a salir porque es el 35% de soja, y también la soja está fumigada, y otros productos más que no quiero mencionar, para no asustarnos. Claro. Pero que son reales. Entonces, el tema es político, porque a mí lo que más me preocupa y me duele, ¿no es cierto?, que la Presidenta está por firmar o firmó millones de pesos que trae Monsanto, y Monsanto nos está envenenando. Entonces, digo que hay una parte académica que nosotros no dejamos de hacerla, que es lo concreto y mirar el futuro. Yo cuando me preguntan cómo estamos, digo, es como un correntino nos dijo el otro día que volvíamos de encuentro de Chaco, dice, es la Y, o sea, la Y. Nosotros llegamos al punto de inflexión de nuestra investigación comprobando, porque ¿qué le preguntábamos a los padres? Lo que a mí me preocupaba y me sigue preocupando es qué va a pasar cuando los padres no estén, que algunos de los padres dicen eso. Y cuando va una chica de nuestro equipo, Liria Desconci, va y una madre dice, no sé cuánto voy a aguantar, no sé cuánto más voy a aguantar. Y dice, ¿ustedes por qué no vienen? ¿Por qué no vuelve la universidad? Y ahí dije, bueno, la parte asistencial, que está muy bien que haga este voluntariado de llevar cosas, es una cuestión. Entonces dividimos en dos partes, dos proyectos. Uno que lo hablamos con Luis Nelly, hablamos con la vicedecana de Ciencias Económicas, que me dio toda la parte de economía para cambio rural. Yo coordiné la capacitación del INTA muchos años. Sí. Entonces, llegamos a una cuestión académica de formación en agroecología, desarrollo local, economía, etcétera. Y estamos formando un equipo para generar una masa crítica que conozca de distintos temas, y voy a explicar por qué tiene que ser interdisciplinario e interinstitucional. Pero llegamos a conformar este equipo y el sábado o el domingo, en realidad, con nuestra vicedecana, aprobó lo que ya veníamos negociando desde la salida a América. Ahí la estoy viendo, está entrando Julia Perier. Ahí sí. Está Julia. Ahí está Julia. Hola, Julia. Que lo mencionaste. Sí. Bueno. Enseguida vamos a hablar con la diputada nacional Julia Perier, pero me interesa este tema de Monsanto. Sí. Y quiero profundizar eso, licenciada. ¿Qué es Monsanto para la región? ¿Qué significa Monsanto en la región? ¿Por qué te pregunto esto? Porque venimos de un golpe de Estado parlamentario en el Paraguay. Sí. Y leyendo las editoriales de algunos pocos medios independientes que quedan en el Paraguay, muchos hablan de que quienes financiaron, me corro un poquito el tema de los agrotóxicos, sí, sí, pero tienen puntos en común, ¿eh? Totalmente, y yo conozco el tema, porque lo he conocido hace 2 o 3 años en Paraguay. Bueno, y la puja por el poder entre los sojeros, que usan veneno, sí, y los marihuaneros. Así, por eso es la tierra la que está en disputa. No es solamente para la República Argentina. No. Para Paraguay, hoy hablan de que Monsanto fue el gran financista del poder político para tumbarlo a Lugo. Bueno, y ahí se mezclan varias cuestiones. Exacto, que no vendría mucho para analizar en este momento, pero es interesante. Yo quisiera verificar algunos datos que tengo. ¿Pero qué es Monsanto para la región? Para la región es entrega de venenos, y con la más alta tecnología. Usted ve la propaganda, hay gente que dice, sí, yo vivo en el campo, es el mayor distribuidor de los venenos, y también la incompetencia de las autoridades que por fin, también por aporte de la propia universidad en Córdoba, empiezan a investigar las madres con pañuelo. O sea, las madres de Ituzaingó, que se miran y dicen, ¿vos por qué estás con pañuelo? Y tengo cáncer, hasta que se compromete la Universidad de Córdoba, de Ciencias Médicas. La Facultad de Ciencias Médicas, donde yo concurrí en esa oportunidad, del primer encuentro en Médico Pueblo Fumigado, determinan las causas reales. Y esto da motivo ahora al primer juicio en la Argentina contra los fumigadores y los dueños y el fumigador.
Ahora, es un inicio de un tema jurídico. Ahora, en un país, en un Estado de Derecho, tenemos 3 poderes. Esto es llegar al último poder, que es la justicia. Lo que corresponde, en primer lugar, es que el Ejecutivo tome conciencia de este problema. Si no vio América, tiene que verlo, o tiene que venir a Misiones, como yo le dije a un diputado cuando estaba en Buenos Aires, que me llaman y me preguntan si yo sé, le digo, no, porque no es así el mal uso. La historia, yo estoy cansada de escuchar la mala historia del mal uso y de culpar a los productores. Y en eso, Julia, en una oportunidad, en una conferencia o charlas que tuvimos en la facultad, Julia decía, no hay que culpabilizar al productor, y en eso las dos estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque en realidad hay una larga historia de uso, porque no hay forma de eliminar los venenos en el aire. Abajo del galpón del tabaco, los chicos inhalan veneno desde el momento que están bajo el tabaco. Entonces, vuelvo a la división de poderes. El legislativo tendría que sacar, y ojalá Julia vuelva a insistir en el Congreso, de sacar la ley de no uso de venenos. El tercer paso, el Ejecutivo tiene que tomar medidas precautorias. Por último, cuando va a la justicia hay que demostrar. La demostración está en los médicos. Una médica que tenía acumulado cánceres, abortos espontáneos, etcétera, saca su doctorado en medicina diciendo en el último debate del día sábado en Córdoba la demostración científica de su tesis doctoral. Y es la que avala estos juicios de pueblo, que acompañaron estos juicios. Una de nuestras chicas fue, yo le propicié que fuera para conocer y ver cómo es el tema de los pueblos fumigados. ¿Estuviste ahí, Sandra? No, en realidad yo no estuve mi otra compañera. Ajá. Estuvo Graciela. Estuvo Graciela, la que, bueno, en este momento Sí. no pudo venir. Pero de todo lo que salió del Congreso, muchas puestas en comunes que se dieron con el tema de cómo hace el tema de agrotóxico en diferentes lugares y cómo parar eso. Entonces los juicios fueron justamente eso, y apoyando a las madres ituzaingüeñas. Eso es lo que más se hizo en la parte de Córdoba. En primer lugar, quiero enviarles un fuerte abrazo, toda la solidaridad a la madre de Ituzaingó, que comienzan el juicio. Lógicamente nos preocupa, porque este es un problema de todos y todas en el país, y tenemos que cambiar esta grave situación que hoy sufre el pueblo de fumigaciones, de monocultivos. Ustedes saben que lo más peligroso son los monocultivos de las mentes. No, esto de hacernos creer de que eso tiene que ver con el desarrollo, con el progreso, con la vida. No, eso tiene que ver con la destrucción de la vida, con las graves consecuencias que hoy está afectando a muchos pueblos, sobre la fumigación, los monocultivos, los desmontes, que va contra la madre naturaleza. Por eso tenemos que ver cómo trabajar y pensar nuevos conceptos de desarrollo, no el desarrollo como explotación donde la ganancia se privilegia sobre la vida de los pueblos, sino el desarrollo como equilibrio del ser humano con la madre naturaleza, con la vida, cómo el ser humano puede utilizar los recursos de la naturaleza como parte de eso y no como apropiándose en forma malsana como le están haciendo. Y vemos que siempre lo más afectado de todo esto es la gente más necesitada, la gente más pobre, que es la mayoría. Y el enriquecimiento de unos pocos a costa de la mayoría del pueblo. Así que les deseo mucha fuerza, mucha esperanza. Quiero decirles que hay muchos sectores que vienen trabajando por la salud, por las condiciones de vida, para que no le saquen la vida a nuestros niños, que pierdan la vida por todas estas cosas y que les arrebaten la sonrisa y la posibilidad de vivir dignamente.
Así que mucha fuerza, mucha esperanza y seguiremos unidos. Eso es lo que más se hizo en la parte de Córdoba. Ahora, nosotros queremos otra línea de trabajo. Nosotros ya estamos, desde el principio, yo decía, generar la formación en agroecología. Cuando discutimos con un equipo decimos, agroecología en el aire, no, tiene que ir al desarrollo local. Y lo que hemos acordado entre dos facultades es generar una cátedra abierta en principio, después una tecnología y una licenciatura en desarrollo local, porque tiene que haber políticos, concejales, de los partidos políticos que fueran, que conozcan el tema. Para cerrar, yo me quedo con esta definición que usted ha dado, aprovechando que estaba por allí la diputada Julia Perier. Usted decía, esto no es un tema de la ciencia, es un tema político. ¿Qué le pediría a la política? Y especialmente a Julia Perier, que está muy cerca. Claro, que reinicie, que retome. Cuando ella está con Cristina, que le diga, Cristina, esto es un error gravísimo, estamos de patadas con la medicina. Eso por un lado, en el Ejecutivo, pero ella es legisladora y propuso que retome esa ley, El gobierno misionero nunca se involucró a fondo con las penosas y trágicas secuelas que provoca el uso de agrotóxicos en los tabacales de la zona centro y Alto Uruguay misionero. De hecho, los principales dirigentes de los tabacaleros, los que manejan millones de dólares en el negocio del tabaco y sus derivados, son aliados del Frente Renovador. El gobierno decididamente hace poco y nada por educar y exigir prevención para que los cientos de productores y obreros rurales no caigan bajo las garras de los agrotóxicos y sus consecuencias nefastas. La licenciada Antonia Usulac, una de las principales investigadoras de la UNAM en el tema agrotóxicos, advirtió que el Estado provincial ni siquiera tiene un registro de las numerosas víctimas que provoca el uso del químico en el cultivo del tabaco. Que hay maneras de afectar las discapacidades, por ejemplo, motoras, hay chicos que no caminan, neurológicas, que empiezan a tener trastornos de conducta, sensoriales, cáncer de piel, viscerales, empiezan a estar permanentemente enfermos del estómago, del hígado, no le cae bien la comida. Eso es lo que descubrimos investigando. De los casos que inicialmente la trabajadora social del municipio nos dice en el año 2006, eran 700 menores. De esos muchos murieron. Otros le llevan a Brasil para ver si algo ocurre y a veces traen el niño fallecido. Y esto es lo más grave, cuando vos no conocés un problema, no lo querés reconocer, porque a veces se conoce, pero reconocer que es un problema no se resuelve. Esa es la gravedad de la situación. ¿El Estado cede a las personas, las empresas entonces? No creo que haya una cesión, hay un interés económico. No, nadie le presiona a un ministro del agro ni a un diputado nacional, como el caso de Ziegler, que yo lo desafié a un debate. Le dije, Alex, tenemos que debatir el tema, estamos encontrando muchas situaciones irregulares y de enfermedades. Sí, cómo no, pasó, estuvo por todos los medios, todas las radios contando lo que había hecho, pero no aceptó el debate, porque no quiere la verdad. ¿El Estado no posee registros de estos casos entonces? No, niega. Nosotros con la firma del decano, de nuestro decano de Gortari en ese momento, pedimos al hospital que nos dieran los registros de aquellos derivados a Buenos Aires, porque sabemos que esto ocurre permanentemente. En principio la colega, trabajadora social, me iba a dar los datos, pero después se asustan de alguna forma y no quieren dar hasta que haya una autorización de un nivel superior. Y ese nivel superior no nos dio nunca. Y si uno piensa, ¿qué están respirando? El aroma de los venenos en el ambiente está todo el tiempo. Una maestra de una asociación Alcanzando Sueños, hicieron una ONG, decía, nosotros tenemos conciencia cuando vamos caminando a la escuela que estamos envenenándonos. Si hay esa conciencia, ¿por qué no se toman las medidas de vida?